El peligro de la esclavitud y la libertad de A. W. Tozer, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable, TV. En Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo dice que debemos tener cuidado y no regresar al yugo de esclavitud del que fuimos librados. Esta servidumbre puede expresarse en la superstición y en formas legalistas y externas como la comida, el vestido y la esclavitud a los días y temporadas sagrados. La superstición es algo de lo que los estadounidenses se ríen en público. Normalmente se define la superstición como una actitud mental abyecta hacia la naturaleza basada en la ignorancia. Es la creencia en la magia y en el azar. Algunos creen, los antropólogos y quienes siguen sus creencias, que la esperanza del mundo estriba en regresar a los estados primitivos. Dicen: ¿por qué van al valle de Baliem en Papúa? ¿Por qué no los dejan en paz? Lo único que conseguirán es llevarles el resfriado común, los problemas dentales, la dispepsia y todas las otras dolencias del hombre blanco. ¿Por qué no los dejan vivir con su belleza sencilla e infantil? Este tipo de comentarios han perdido de vista la realidad. Pregunta a cualquier misionero si hay alguna tribu así sobre la faz de la tierra. Ni una sola. La superstición controla a los pueblos primitivos del mundo como un yugo de hierro. La mantiene en una esclavitud constante, como si llevaran una bolsa de hierro y una cadena. Tienen miedo de todo: el sol, las estrellas, los eclipses, el viento, el sonido de las aves nocturnas. Viven en un estado de temor tembloroso a todo lo que no entienden. En algunas partes del mundo primitivo, cuando nacen gemelos, salvan al primero porque dicen que Dios lo ha enviado, pero al segundo lo matan porque dicen es un hijo del diablo. La superstición no se encuentra solo en las sociedades primitivas, sino donde quiera que haya seres humanos. Puede ser refinada y no contar con algunas de sus manifestaciones más vastas, pero la mayoría de personas son supersticiosas. En la zona del país de la que provengo, la superstición descansaba sobre los hombros de los sencillos habitantes rurales y los controlaba durante toda su vida. La superstición no es algo que se pueda tomar en broma, es una difamación concreta al carácter de Dios. La superstición da por sentado, sin saberlo, que Dios es débil y no puede controlar las cosas. El temor a los demonios y a las combinaciones de números y ciertos días, de estrellas y constelaciones y determinadas conjunciones de movimientos siderales dan por hecho que Dios creó una fuerza destructora invencible en el mundo, una fuerza que Él no puede controlar. El universo es demasiado grande para Él y va de un lado para otro, presuroso, moviéndose de un punto a otro del cosmos. El hombre supersticioso imagina a un Dios limitado, que creó un universo sobre el cual no tiene el control absoluto. Por consiguiente, las brujas, los conjuros, los encantamientos, los demonios, los presagios y demás cosas semejantes yerran de un lado para otro del mundo, y Dios se oculta en algún armario cósmico, temeroso de lo que ha creado. Esto es, amados, un insulto al carácter divino. La superstición insulta la soberanía de Dios, dando por hecho que es limitado y que se le puede engañar como a cualquier dios romano. Por el contrario, Dios sabe todas las cosas y nuestros pensamientos no le son ocultos. Puede escuchar hasta el más mínimo pensamiento que se esconde en el fondo de tu mente, infinitamente amplificado, y lo conoce incluso antes de que lo tengas. A Dios no se le puede engañar. Sabe lo que hay en el interior del hombre, nos mira por dentro
predice y predestina, y no está limitado en ningún sentido en su conocimiento. Es totalmente imposible engañar a Dios. No se puede hacer a Dios una promesa y esperar que Él luego se refriega las manos mientras se lamenta y dice: anda, pero si le he hecho una promesa a este hombre y he fallado, ¿qué voy a hacer? Nunca le daría mi lealtad a ese tipo de Dios. Nunca me arrodillaría ante un Dios al que pudiera engañar. Nunca adoraría ni clamaría diciendo: santo, 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 en la presencia de un Dios al que pudiera engañar y salirme con la mía. La superstición pone límites al poder y a la sabiduría de Dios, o lo presenta como alguien rencoroso que se venga con los niños. En cierta medida, la superstición es una proyección al cielo de nuestras pequeñas y desagradables personalidades, un hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Cuando atribuimos a Dios ese vasto espíritu rencoroso e ilimitado, la gente le teme. Dios está por encima del rencor, motivo por el cual no presta atención a quien se levanta y dice: si existe un Dios, que me mate dentro de 10 segundos. Pasan 10 segundos terribles en los que el corazón apenas late y nadie respira, esperando que el Dios vengativo de los cielos acabe con su vida. Los supersticiosos esperan que Dios actúe como una persona. Dios no es vengativo. Dios es infinitamente paciente con nosotros, pequeños jactanciosos, amantes de darse golpes en el pecho. Él es amor y misericordia infinita. Si no lo fuera, hoy estaríamos todos en el infierno. Algunos fundamentalistas temen decir nada que se aparte, aunque sea un poco, de la fórmula correcta. No sea que Dios se enfade, porque a Él le encantan las palabras y las sílabas precisas. Algunos no pronuncian nunca el nombre de Jesús sin mencionar sus títulos: el Señor Jesucristo, Jesucristo el Señor, o Cristo Jesús el Señor. Siempre deben decir los tres, como un pobre predicador barato a quien le han concedido un título honorario y quiere que lo llamen doctor. Sienten que Jesús ama todos sus títulos y que se molesta a menos que los recordemos cada vez que hablemos de Él. ¿Qué tipo de Cristo sería ese? ¿Un Cristo pueril, grosero, cuya voluntad nunca se podría predecir? La superstición en el corazón humano hace que Dios sea pequeño e infantil, lo vuelve limitado o débil, mientras que Él no es nada de estas cosas. Creo que, metafóricamente, podríamos lanzar un vagón tras otro de grilletes a un horno para convertirlos en metal maleable y fabricar con ellos cosas útiles, si pudiéramos creer en la grandeza de Dios y ver lo grande, glorioso, soberano, poderoso, paciente, amante y santo que es. Todas las debilidades en el cuerpo de Cristo nacen de una visión incorrecta de Dios, nacen de un concepto ínfimo de Dios. Si viéramos a Dios lo bastante grande en la iglesia, gozaríamos de una libertad maravillosa. Algunos cristianos no pueden adorar a menos que lo hagan siguiendo una pauta determinada. Si les enseñaron a arrodillarse, no pueden orar de pie. Si los criaron para que orasen de pie, son incapaces de hacerlo sentados. Tienen la necesidad de recurrir a esa fórmula determinada, a esa forma y postura y pronunciar determinadas palabras. Quienes adoran a Dios, ¿cómo deben hacerlo? En espíritu y en verdad. Y esto nos confiere una libertad completa, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. El Hijo de Dios tiene una libertad infinita para adorarlo. Nosotros no practicamos nuestra religión como las brujas practican sus rituales.
Adoramos a Dios espontáneamente, desde el corazón, lo amamos y Él nos ama. Aquí no hay fórmulas que valgan. Si deben existir ciertas fórmulas en la adoración pública, porque si no sería un caos, alguien debe saber que vamos a cantar a continuación y otras indicaciones, de modo que creo en que los cultos en la iglesia tengan una forma estable. ¿Es posible ponerse tan legalista y caer en una esclavitud y una formalidad tales que uno estalle de ira si las cosas no se hacen en la iglesia como deberían hacerse? Luego tenemos las tradiciones, que es posible que no se remonten a Cristo y a los apóstoles. Es posible seguir ciertas costumbres o formas, tradiciones, y no saber cuál fue su origen o cómo llegaron a nosotros, y, a pesar de ello, todos los aspirantes a cristianos las cumplen religiosamente. Walter Post, misionero en las Indias Orientales holandesas, hoy día Indonesia, escuchó predicar a un joven Dayak convertido. Era un buen predicador, capaz de exponer maravillosamente la palabra de Dios en el idioma de su pueblo. Michelson, otro misionero que estaba allí, me dijo más tarde: ese joven Dayak era un gran predicador, pero tenía una costumbre particular. Mientras predicaba, se manoseaba el cuello de la camisa, tironeaba de él primero con una mano y luego con la otra. No entendí por qué lo hacía hasta que escuché predicar a Walter. Se daba tirones del cuello de la camisa, y no supe por qué lo hacía Walter hasta que volví a casa y lo escuché predicar a usted, Tozer, mientras se tocaba el cuello de la camisa. Ahora, amados, ese tipo de cosas parecen absurdas, pero es posible esclavizarse a una cosa, llevarla a cuestas durante años, fundar iglesias sobre ella y meter tu alma en una camisa de fuerza. Echa atrás los hombros, respira hondo y di dentro de ti: en Jesucristo soy una persona libre y no me sujetaré a ningún tipo de esclavitud. Otro tipo de esclavitud que hay que vigilar es aquella a los alimentos y los vestidos. Jesús dijo que no importa lo que entra en la boca de un hombre porque no lo contamina. Era lo que salía de su boca lo que lo contaminaba. En Mateo capítulo 15 versos 17 al 20. Pablo dijo que en los últimos tiempos vendrían ciertos hombres que prestarían oídos a doctrinas diabólicas. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 al 3. Ahora, las doctrinas de los demonios dirán que no deben casarse y que deben abstenerse de comer carne que Dios creó para que todos los que conocen y creen la verdad la reciban agradecidos. Y es que todos los dones de Dios, amados hermanos, son buenos. Todas las criaturas son buenas y deben recibirse con gratitud, porque la palabra de Dios y la oración las santifican. Sin duda existe una proclamación de emancipación que te libera de los alimentos, y a pesar de eso, encontramos a muchos amados hijos de Dios retrocediendo para hacer el juramento. No se sienten cómodos sin él. Es como el hombre que ha usado muleta tanto tiempo que se siente desnudo cuando no la usa. Hay personas así. Deben tener algo que las haga sentirse mal. No pueden ser libres en Dios, de modo que no comen esto o aquello y compran un libro en alguna parte para que les demuestre que desde el punto de vista científico tienen razón. La regla es: si no te hace daño, cómelo si te lo puedes permitir. Si no le tienes alergia, adelante y cómetelo, porque todas las criaturas de Dios son buenas, y quienes creen y conocen la verdad deben recibirlas con acción de gracias. Si te sale un eczema, no vuelvas a comer ese alimento, pero si no, adelante y consúmelo. No creas que existen alimentos religiosos. No hay alimentos que sean más religiosos que otros. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. 1 Corintios 8:8. Con esto debería bastarnos. La espiritualidad no radica en la longitud de tu cabello o de tu barba.
no radica en el estilo de tus prendas de vestir ni en la calidad de tu traje. La norma que estipulo es la más sencilla del mundo. Si es modesto y te lo puedes permitir, es adecuado. Eso es lo único que a Dios le importa del vestido. Oh, amados, qué llenas están las iglesias en Pascua y qué vacías al domingo siguiente, lo cual demuestra que esos cristianos, si es que lo son, están esclavizados. ¿Cuándo deberíamos adorar? ¿El sábado o el domingo? Unos dicen que un día, otros dicen que otro. Quienes adoran el sábado no entrarían en una iglesia en domingo ni a rastras. Además, quienes adoran en domingo no entrarían ni de casualidad en una iglesia un sábado. ¿No es extraño que Cristo muriera en la cruz para que nosotros discutamos sobre qué día de la semana debemos adorarlo? Luego tenemos los días sagrados. Algunos los celebran todos y otros ninguno. ¿Es posible estar tan atado al calendario eclesial que perdamos de vista lo que significa realmente ser cristiano y que nuestros pecados sean lavados en la sangre del Cordero? La peor esclavitud sería insistir que alguien más se someta a la misma esclavitud que vives tú. No te esclavices a nada. Jesucristo nos libertó para que hagamos su voluntad. Ahora, veamos también, por otro lado, el peligro de llevar la libertad demasiado lejos. Antinomianismo es una palabra larga y difícil que significa que algunas personas tienden a llevar la lógica desenfrenada hasta un extremo. Si me levanto y les digo, ustedes son libres, inmediatamente dan un salto y dicen, gracias a Dios, soy libre, haré lo que me apetezca, y salen a la calle y pecan para demostrar lo libres que son. Pablo dijo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, verso 13. Amados, Dios nos libertó, pero no lo hizo para que hiciéramos el mal. Nos dio libertad para hacer el bien. La libertad propia del cristiano es la libertad para hacer el bien. Dios nunca dijo, ahora que eres libre, vete a pecar. Algunos cristianos han llevado la libertad hasta un extremo tan ridículo e impío que dicen, para que la gracia siga activa, creo que tengo que pecar aunque sea un poquito. Creo que esto es una herejía trágica y que los hijos de Dios deben verla como lo que es y huir de ella como lo harían de una enfermedad contagiosa. La libertad cristiana es la libertad para vivir en el Espíritu, sin obstáculos externos. La libertad cristiana es verse libre del temor al gobierno, libre del miedo a tus pecados, del miedo al servicio a Dios, del temor al diablo, libre del miedo a los gatos negros, los pájaros, los amuletos, hechizos, encantamientos y brujerías, libre de la esclavitud religiosa del tipo que sea y libre del yugo férreo de las tradiciones. La libertad cristiana es la libertad de vivir en el Espíritu y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando se convierte en la libertad para pecar, de modo que la gracia sobreabunde, Pablo clamaba en contra de ello y decía, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, del 1 al 2. Tenemos libertad para amar, de modo que nuestra conducta nazca del amor y de la libertad para no odiar. Es maravilloso verse libre del odio. El odio es un cáncer moral que carcome el alma hasta matar a su víctima. Liberarse del odio es como curarse de un cáncer. La libertad del odio, de la envidia, de la ambición impía, de querer salirnos siempre con la nuestra y la libertad para hacer la voluntad de Dios
es la libertad cristiana. Esta es la genuina libertad cristiana. La libertad cristiana nunca consiste en ser libres para cometer cualquier tipo de pecado. El Hijo de Dios que vive la auténtica vida cristiana en su interior, cuyo corazón es una fuente de afecto y de amor por Dios, no pecará. Pero si lo hace, lo confesará entristecido y será perdonado y limpiado y decidirá no volver nunca más a sumirse en el pecado. Un cristiano nunca usará su libertad para hacer que otros cristianos tengan mala conciencia. Pablo habló sobre la carne ofrecida a los ídolos y algunos cristianos tenían problemas con ese tema. En 1 Corintios capítulo 8, Pablo viene a decir: yo no tengo problemas con la carne que ha sido ofrecida a los ídolos, siempre que sea carne saludable y limpia, porque no creo que un ídolo sea real. Hay un Dios, un Señor, un Espíritu, y todos esos presuntos dioses son imitaciones. Para mí no existen. Sin embargo, añadió Pablo, cuando estoy en casa de un cristiano joven que no sabe esto, me abstengo respetuosamente de comer carne ofrecida a los ídolos para no ofender su conciencia. Por consiguiente, un cristiano corre el peligro de permitir que esta misma libertad sea un tropezadero para otra persona, de modo que hace libremente cosas que otras personas consideraran pecados. Por lo tanto, es un obstáculo para otros. Una regla que yo sigo es la de ser tan libre en Cristo como Él nos hizo. Recuerda que no eres un esclavo, sino un hijo. No eres un siervo en la casa, sino un hijo en la familia. Eres el hijo de tu Padre. Sé libre, pero no uses tu libertad como licencia para la carne. Mortifica la carne y manténla sometida y echa sobre ti cargas de amor, porque eso agrada a Cristo. Una carga que echo voluntariamente sobre mis hombros no es una carga. Lo que haces voluntariamente no supone una carga. Solo es un yugo cuando alguien más te lo pone sobre el cuello y te dice: lleva este yugo o muere. Si alguien que tiene barba o lleva un tipo de ropa determinada o está respaldado por una tradición o algún otro aditamiento religioso para añadir algo a su personalidad y reclamar una autoridad que no tiene, sonrío y espero que sin sarcasmo y le digo: oh amigo, no conoces a mi padre. Mi padre no ve las cosas de esta manera. Mi padre dice: hijo, eres totalmente libre, libre, libre del todo, libre para llevar cargas voluntarias por amor a otros. Lleva esas cargas sobre tus hombros, y esa carga que llevas voluntariamente nunca hará que te duelan los hombros. Las cargas que imponen la religión, la filosofía, la tradición o la superstición te exasperarán, te dejarán cicatrices y al final te matarán. Sin embargo, el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. El Señor Jesús nunca me ha pedido nada difícil. Mis adversidades siempre han sido fruto de mi propia carne, no de ninguna carga que Jesús me haya impuesto. Son pocas las cargas que me he echado en la espalda por amor a Jesús y nunca he sentido su peso. Son tan fáciles y ligeras como podamos desear. Por lo tanto, amados, estemos atentos y no nos esclavicemos a nada, porque somos hombres y mujeres libres en Cristo Jesús. Seamos sensatos y no usemos nuestra libertad para ocultar la carne. No nos escondamos tras la libertad para cometer pecados. Recordemos que la persona en la que habita Jesucristo debería ser justa. No le tengas miedo a la palabra justo. No arrojemos al rostro de Jesús el pacto de la libertad que le costó su sangre. Por consiguiente, mantente firme en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre y no te sometas al yugo de la esclavitud ni uses tu libertad como pretexto para la carne.
como dice Gálatas capítulo 5, verso 1 y verso 13. Sabiendo que eres libre, disciplínate por amor a Jesús y confíe en el Espíritu que mora en ti, para que cumpla en ti la ley de Dios. Porque lo que no podía hacer la ley, dado que era débil según la carne, lo ha hecho Dios al enviar a su Hijo por medio del Espíritu que habita en nosotros. Me encanta un himno de Isaac Watts, En la cruz, que dice lo siguiente: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Aunque él se fue conmigo, está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. Dios los bendiga, amados hermanos. Es un gusto para mí y un placer compartir con ustedes estos mensajes tan edificantes y hermosos. ¿Qué les parece si culminamos con una oración? Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te doy por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que formes el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Aquellos que están escuchando, Señor, bendice sus vidas, sus hogares, sus ministerios y fortalécelos día a día, Señor. Que puedan, Padre Celestial, vivir en libertad para adorarte, en libertad, Señor, para glorificarte en todo momento y en todo lo que hagan. Libertad, Señor, para entrar a tu trono de gracia, Señor, cuando han fallado y recibir el perdón y la misericordia que tú das día a día. Gracias, Señor, porque nos has dado una libertad tan preciosa que podemos, Señor, vivir en comunión contigo y disfrutar de tu presencia a diario. Gracias, Señor, te doy, y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por acompañarme en esta nueva transmisión de Gracia Incomparable TV. No olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones apoyan muchísimo este proyecto y hace que este material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchos más creyentes alrededor del mundo puedan disfrutar, al igual que usted, y ser edificados con estas preciosas enseñanzas. Mi nombre es José Andrés Políbart Reina y nos reencontramos en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV.